Egunon, muy buenos días. Ya queda menos para este 28M, la cita con las urnas. Y aquí arrancamos esta recta final de esta semana con la serie de debates electorales que les estamos ofreciendo aquí en directo en elcorreo.com de cara a las elecciones de este 28M y en el que pues queremos poner sobre la mesa un poco cuáles son las propuestas de los candidatos para este domingo. Este es el cuarto, como decía, de esta serie de debates y hoy estamos con los candidatos a la alcaldía de Bilbao. Gracias, Marta. Y lo primero, gracias también a los candidatos por haber aceptado la invitación de esta casa. En nuestro plató estarán los 5 partidos con representación actual en el Ayuntamiento y con ellos abordaremos algunos de los temas que más interesan a los bilbaínos. La preocupación creciente de los vecinos por la delincuencia, el problema de la vivienda y sus altos precios y las recetas para hacer de Bilbao una ciudad más habitable serán algunos de los asuntos que pondremos sobre la mesa con los candidatos que les paso ya a presentar. Juan Mari Aburto, candidato del PNV, egunon. Egunon. Nora Bete, del Partido Socialista de Euskadi, egunon. Egunon. María del Río, EH Bildu, egunon. Egunon. Ana Viñals, del Elkarrekin Podemos, egunon. Kais, egunon. Y Esther Martínez, del Partido Popular, egunon. Egunon, muy buenos días. Bueno, lo primero, gracias a los 5 por haber aceptado la invitación de esta casa y pasar este ratito con nosotros. Hemos dividido el debate en 4 bloques en los que vamos a hablar sobre seguridad, sobre reto demográfico, modelo de ciudad y equilibrio entre barrios. Además, los candidatos dispondrán de un minuto final para pedir el voto como consideren. Sí que les vamos a pedir la máxima brevedad y concisión para poder tratar todos los temas que queremos poner sobre la mesa y les animamos también a interactuar y si en algún momento desean volver a participar o por alusiones, háganos un gesto que nosotras estaremos atentas para darles la palabra. Pues pasamos ya al primer bloque, que es el de la seguridad. La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el estudio de percepción de seguridad y victimización de 2022, elaborado por el mismo Ayuntamiento, 1 de cada 10 ciudadanos ha sido víctima de un delito en los últimos 4 meses en la capital vizcaína, lo que casi duplica el porcentaje de hace 5 años. Según la encuesta de Ikerfel para El Correo, que publicábamos este mismo fin de semana, el 42% menciona la delincuencia y la inseguridad ciudadana como su principal preocupación, casi el doble que en Vitoria y San Sebastián. Les planteo a qué achacan esta diferencia tan llamativa con las otras 2 capitales, cuáles son sus propuestas para atajar estos índices crecientes de criminalidad. Responde Juan Mari Aburto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Correo que organice este debate y que nos dé esta oportunidad. En cuanto al tema de la seguridad, es cierto que se ha instalado como una preocupación de la ciudadanía, no solamente en Bilbao, es una cuestión que pasa en el conjunto de las ciudades y, de hecho, somos nosotros quienes damos los datos con absoluta transparencia. Lo hacemos todos los años en base a los propios estudios que nosotros hacemos y en base a los datos reales que tanto la Policía como la Ertzaintza, Policía Municipal y Ertzaintza nos facilitan. Por lo tanto, en ese sentido, nada que ocultar. Frente a esto, ¿qué hacemos? Frente a esto está quienes quieren instalar el miedo, ¿no?, en el seno de la sociedad o quienes lo que queremos es hacer propuestas para que haya más seguridad y para que la situación mejore. No obstante, ¿alguien cree que el Tour vendría a una ciudad que es insegura? ¿Alguien cree de verdad que 1 millón de turistas vendrían de vacaciones a una ciudad que sea insegura? El 85% de los vecinos nos dicen que no se cambiarían de barrio por razones de seguridad. Por lo tanto, más policía, 900 policías, más medios para la policía, planes de seguridad por barrio y una nueva comisaría en Bolueta. La seguridad es una de las principales preocupaciones de los bilbaínos y bilbaínas y yo aspiro a que mis vecinos y mis vecinas se sientan seguros y tranquilos cuando salen a la calle. Y para eso tenemos que reformular el modelo que tenemos de seguridad en la ciudad. Tenemos un pacto por la seguridad que acordamos todos los grupos y que creo que tenemos que darle un nuevo impulso porque la percepción está en la calle y para eso tenemos que hacer que la policía sea esa policía de cercanía que defendemos los socialistas. Una policía referente en los barrios, que conozca bien la realidad de las personas, de los comerciantes y para eso necesitamos que la policía esté en las calles, conozca bien la realidad de la ciudad y los socialistas proponemos también crear los agentes de movilidad, unos agentes que se encarguen de todo lo relacionado con el tráfico, porque en Bilbao tenemos muchos eventos, muchas manifestaciones que obligan a cortar el tráfico y quitan tiempo a la policía. Por lo tanto, agentes de movilidad para que la policía pueda dedicarse a la prevención del delito y a garantizar esa percepción de seguridad. María del Río.
Sí, pues yo creo que para muchas personas, si hablamos de inseguridad, creo que eso supone el no tener muy claro cuánto va a durar su contrato de trabajo o cómo van a hacer frente al incremento del alquiler o si les van a atender en Osakidetza con la premura necesaria. Pero si de lo que queremos hablar es de delincuencia, ¿no?, y de esa delincuencia más callejera, yo creo que en Bilbao la situación es homologable a la de otras ciudades cercanas, ¿no?, a otras ciudades del entorno. Es cierto que hay un problema, a mí misma, ¿no?, me han quitado el teléfono recientemente en un par de ocasiones, pero no es menos cierto que con lemas vacíos y con alarmismo pues no se va a solucionar nada. Se comentaba el pacto de seguridad y estoy de acuerdo, ese pacto se aprobó por unanimidad y no ha tenido el recorrido deseable. Creo que es necesario ahondar en la convivencia, ahondar en cohesión social, ahondar en transparencia y ahondar en prevención. Ese sería el camino. Ana Viñals. Bueno, pues antes de nada decir que a nosotras desde Elkarrekin Podemos nos parece fundamental decir que cuando hablamos de seguridad ciudadana, para nosotras la seguridad es una política realmente de izquierdas, básicamente porque busca erradicar las desigualdades sociales. Es cierto, como habéis comentado, que la seguridad es la principal preocupación de los bilbaínos y de las bilbaínas. Es cierto también que Bilbao no es una ciudad insegura, pero si analizamos los datos, la tendencia es negativa y si no hacemos algo ya, se puede convertir en un problema aún mayor. Para nosotras lo que han fallado son dos cosas. En primer lugar, el modelo de seguridad ciudadana que tenemos en Bilbao y, por otro lado, la propia gestión de la policía municipal. Con una plantilla municipal en contra es difícil avanzar hacia un modelo de seguridad, de prevención, que es donde nosotras ponemos el foco. En cuanto al número de policías municipales no hay debate, tenemos una plantilla suficiente, por lo tanto no hace falta más policía, hace falta una mejor policía. Por lo tanto, nosotras vemos que el problema es cualitativo y que es un problema de modelo y nosotras apostamos por poner el foco en el modelo de prevención y no tanto en un modelo clásico de seguridad de orden público. Acabamos con Esther Martínez. Sí, yo creo que llevamos mucho tiempo con este problema de seguridad que ha venido siendo preterido y negado en muchas ocasiones por parte del Gobierno municipal y obviamente cuando no se ponen en marcha medidas, pues las cosas cada vez van peor. Es verdad que se firmó un pacto de seguridad por parte de todos en el año 18, pero obviamente no se ha sabido gestionar por quien tenía la responsabilidad de hacerlo. Nosotros lo que creemos es que no es comparable con otras ciudades, estamos lamentablemente bastante peor. Los datos del Ministerio del Interior dicen que es una de las capitales españolas, Bilbao, donde más se ha incrementado la delincuencia y esos datos están ahí y se pueden contrastar. Y lo que hay que hacer es tomar medidas para pues que el 15%, por ejemplo, de los vecinos de Abando han sufrido un delito en el último año. Creo que es un dato bastante relevante. No podemos decir que el Tour viene aquí porque es una ciudad segura. El Tour viene aquí porque hemos pagado entre todos 12 millones de euros para que esté. Desde el Partido Popular lo que planteamos es un plan integral de seguridad que pondremos en marcha en los primeros 100 días de mandato. Ese plan de seguridad consiste en sacar, por supuesto, más policías en la calle. Creo que el planteamiento que está actualmente no está dando servicio, así lo dicen también los policías municipales y así lo podemos ver todos los ciudadanos en la calle. Yo les recuerdo que si desean participar o que hagamos una segunda ronda, no tienen más que hacernos un gesto. Pues parece que todos a la vez. Pues vamos a volver a hacer otra ronda en el mismo orden, si le parece, señora Aburto. Empezamos con usted. Sí, yo creo que es muy importante trasladar datos ciertos a la ciudadanía, evidentemente sin negar el problema. La media de Bilbao de criminalidad con todos los delitos, contando los hurtos, que no se cuentan en todas las ciudades, es de 22,6, la media española es del 31,7. Datos del Ministerio del Interior publicados en el primer trimestre de este año 2023. A partir de ahí, más seguridad, sin ninguna duda, más medios para la Policía Municipal, con más drones, con más bodycámaras, con más cámaras de vigilancia, con más apoyo a la Policía Municipal y, sin ninguna duda, con un modelo de policía municipal que es de cercanía, que está en todos los barrios. Lo hemos hecho entre todos. Claro que apostamos por un modelo de cercanía. Estamos en todos los barrios con talleres de barrio, con esa policía de proximidad donde los comerciantes identifican a la policía por su nombre y apellidos y contactan con ellos habitualmente. Por eso creo que es importante insistir en el modelo. Y yo, como alcalde, he sido el que me he juntado con la Fiscalía, con los jueces, para juicios rápidos y para que en Bilbao no haya impunidad, con un compromiso decidido por la seguridad para que en Bilbao te detengan y te condenen. Señora Bete.
pero la realidad es que la percepción está ahí, está en la calle y a nuestros vecinos y vecinas les preocupa. Por lo tanto, tenemos que ofrecer una respuesta y yo creo que pasa por hacer una distinta gestión del modelo de policía, porque es verdad, tenemos una plantilla que es muy importante y creo que tenemos una gran policía, pero quizá haya que gestionarla de otra manera para que la gente la perciba como más cercana, que realmente está en las calles, y tenemos que garantizar que esos vecinos y vecinas pues, puedan salir tranquilos y que no tengan esa preocupación. Por lo tanto, tenemos que construir el modelo con la policía, algo que me parece fundamental. Hemos pasado unos meses complicados y creo que hace falta mucho diálogo, mucho talante y construir el modelo de policía con ellos, que son quienes mejor conocen la realidad de la seguridad. Candidata Etxebildu. Sí, la tasa de policía por habitante casi triplica la media europea, con lo cual yo no creo que sea una cuestión de más o menor policía, sino de qué modelo de policía queremos. Y más que drones, el interés es ver a la policía a pie, caminando por la calle y que sea de verdad una policía cercana y pensada en la prevención de los delitos. Y que en las comisarías, en esos espacios, se dé una atención ciudadana adecuada, ya que no siempre son lo cercano que podrían ser, ¿no? Como por ejemplo la comisaría de Corazón de María, que no cumple con muchos de los requisitos que piden sus vecinos. Pero de todas formas, el foco, creo que cuando hablamos de seguridad tenemos que ponerlo más amplio y, por ejemplo, tenemos que hablar de urbanismo, un urbanismo que nos permita a las mujeres caminar seguras por la calle. Tenemos que hablar de que las calles vacías de comercio hacen que sean más inseguras, que no haya espacios de encuentro también hacen que una ciudad sea más insegura y, desde luego, una ciudad poco cohesionada también va a hacer que sea una ciudad muy insegura si no ponemos medidas vinculadas a los servicios sociales. Y luego dejemos la condena al Poder Judicial, que sea a quien le compete. Ana Viñals. Bueno, pues es evidente que el modelo actual no funciona, ha caducado, la tendencia es negativa, por lo tanto creo que es evidente que el modelo hay que cambiarlo. Poner el foco en la sanción, en el castigo, supone que cuando un delito se ha cometido ya llegamos tarde. Por eso nosotras insistimos, lo importante es la prevención, analizar las causas de por qué pasa lo que pasa. Y bueno, pues no basta decir tampoco que hace falta una policía de proximidad, de cercanía, realmente hay que ponerse a trabajar en cuál es el rol que debe de adoptar la policía municipal y cuál es su calidad laboral. Nos estamos refiriendo a que la policía municipal, cuando va a un barrio y se pasea con su coche, lo que tiene que tener es tiempo para bajarse del coche, para hablar en la plaza con las personas jóvenes, las mayores que están allí, estar en coordinación y en contacto con las trabajadoras sociales que conocen los conflictos del barrio y, de alguna manera, que sienta la gente que esa policía está ahí para protegerles. De nada servirá crear más comisarías si al final no tienen los medios y los efectivos necesarios, como ocurre ahora mismo con la de Deusto o Abando. Lamentablemente los datos están ahí. En el año 22 se incrementaron un 60% los robos con violencia en Bilbao. Si hacemos una comparativa con ciudades similares a la nuestra, en todas los incrementos son mucho menores a los que tenemos en Bilbao. Y yo creo que quien durante 8 años no ha sido capaz de garantizar la seguridad en Bilbao y que tengamos la situación que tenemos, no va a ser capaz a partir de ahora. Quien dice que se reúne con jueces pero es incapaz de reunirse con los profesionales de la Policía Municipal, es incapaz de coordinar la Policía Municipal con la Ertzaintza, que creo que sería fundamental para dotar de más seguridad en nuestras calles, poner cámaras de seguridad en zonas que sabemos que son especialmente conflictivas. Nosotros planteamos también poder establecer en todos los distritos puntos laguncha, son cámaras de seguridad con un botón de emergencia para que todos los ciudadanos que lo necesiten puedan tener una atención inmediata por parte de la Policía Municipal. Y, desde luego, dotar de más medios materiales a la policía, que también los llevan muchos años pidiendo, y un calendario acorde, y que haya policía de barrio. No existe la policía de barrio, por mucho que se diga, no está estructurado y creo que es absolutamente fundamental, con lo cual yo creo que se ha perdido el crédito durante 8 años y, por lo tanto, la credibilidad. Bueno, les voy a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar sobre el reto demográfico. Bilbao sufre desde hace unos años una pérdida de población patente, ¿no? Los datos del Padrón Municipal apuntan en que entre 2020 y 2021 la ciudad habría perdido más de 5.000 habitantes, un volumen de caída que era desconocido hasta hace 2 décadas. Y aunque parece que el año pasado ha habido un breve repunte, este problema sigue ahí. ¿Cómo podemos hacer de Bilbao una ciudad más atractiva para quienes quieren formar aquí su proyecto de vida? Y otra pregunta muy ligada, ¿no? ¿Estamos perdiendo la liga de atracción de talento frente a otras ciudades españolas? Tiene la palabra la candidata del Partido Socialista.
Bilbao es una ciudad que está envejeciendo y para 2030, que está a la vuelta de la esquina, 3 de cada 10 personas en Bilbao serán mayores de 65 años. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento tendremos que poner en marcha políticas en muchos ámbitos, en el urbanismo, en la movilidad, en los cuidados, en la vivienda, para dar respuesta a ese envejecimiento. Y tenemos que hacerlo pensando también en el envejecimiento activo, que esas personas que ya se jubilan, que entran, ¿no?, en esa fase, pues ya que podemos pensar son personas más mayores, tenemos que darles opciones para que puedan seguir siendo parte activa de la ciudad. Desde el área de salud, por ejemplo, ponemos en marcha programas como los caminos, como la red de caminantes, que funcionan muy bien, tienen muchísimo éxito y hacen que esas personas mayores tengan mucha mejor salud. Pero también tenemos que poner el foco en los jóvenes. Atraer talento y retener talento, que los jóvenes puedan tener aquí un proyecto de vida con empleos estables, con salarios dignos y con opciones de emanciparse, con vivienda asequible para ellos. María del Rey. Sí, tenemos un doble reto por delante, ¿verdad? Por un lado, debido a ese envejecimiento, es verdad que la probabilidad de que haya personas en situación de dependencia es mayor y tenemos que ver cómo decidimos cuidar entre todas y entre todos. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer para rejuvenecer nuestra ciudad? Desde un punto de vista de los cuidados, pues desde luego tiene que ser el eje de las políticas. Todos vamos a necesitar, ¿no?, y todas que nos cuiden en algún momento de nuestra vida, sobre todo al inicio, ¿no?, y al final probablemente. Y para eso necesitamos un sistema público integral, que no esté compuesto por una cadena de subrogación, sino que tengamos claro quién nos va a atender. Y entre los servicios, que habría muchos de los que hablar, porque los servicios sociales, el ámbito municipal es de muy relevante, tenemos el servicio de ayuda domiciliaria, en el que en los últimos 10 años lo que ha hecho es reducirse el número de horas de atención, a pesar de que se han incrementado notablemente las necesidades. Ana Viñals. Bueno, pues efectivamente Bilbao envejece a pasos agigantados. Más que afrontar un reto demográfico, lo que estamos es una emergencia demográfica y si no logramos cambiar la tendencia vamos a tener problemas serios de sostenibilidad en Bilbao. Y antes de hablar de cómo rejuvenecer Bilbao, nosotras creemos que es importante, pues bueno, ser justos, reconocer el valor y el legado que nos dejan las personas mayores y creemos que lo mejor es darles unos cuidados como se merecen desde los servicios sociales. Bilbao no es lo suficientemente amable con nuestras personas mayores. Si nos vamos al número de residencias que tenemos en Bilbao, tenemos un total de 46 y 42 son privadas y tan solo 4 son públicas. Privatizando los servicios públicos, privatizando las residencias y los cuidados, no podemos decir que cuidamos a las personas mayores. Las residencias y el personal laboral de las residencias está en huelga. Ya estamos hablando de 10.000 trabajadoras que cobran 50% menos que las trabajadoras de las residencias públicas y con precariedad laboral es imposible cuidar a las personas mayores como se merecen. Sí, yo creo que el reto demográfico es algo que tiene que ocupar las primeras posiciones dentro de la agenda política, ¿no? Y no se ha querido poner hasta este momento. Yo creo que la situación es preocupante. Éramos la 6ª capital española, a día de hoy somos la 11ª. La semana pasada nos ha adelantado Alicante. Si miramos los datos desde hace unos años, pues en el año 2000 había un 70% de la población en edad laboral y a día de hoy, 20 años después, es ya solamente un 62%. Obviamente, pues 1 de cada 4 vecinos de Bilbao es mayor de 65 años. Y yo creo que aquí hay 2 cuestiones. La primera, la capacidad para retener a los jóvenes. Aquí el que no se está dando el empleo que ellos demandan en Bilbao y por otro lado también el atender mejor a nuestros mayores. Al final Bilbao creció en las laderas de la Archanda y el Arraiz. Hay muchas personas mayores que están viviendo en las zonas altas y que necesitan mejorar la accesibilidad a sus casas, ¿no? Hay zonas en las que las personas mayores están viviendo y que no tienen acceso para poder tener una vida con la calidad de vida que se les debe. Juan María Borto. El último informe de la OCU dice que Bilbao es la 2ª mejor ciudad para vivir, con lo cual estamos en una buena posición para atraer a los demás. Además, creemos que es muy importante que las personas mayores, 2 bloques de personas mayores, las personas que lo que necesitan es permanecer el máximo posible en su entorno, con los cuidados necesarios, que se sientan cuidadas y atendidas, y aquellas personas que necesitan seguir participando socialmente y que les sigamos teniendo en cuenta para la toma de decisiones. Una ciudad cada vez más amable
con las personas mayores y, además, retener el talento para que las personas jóvenes hagan ese tránsito y compense esa situación. El último índice elaborado por la Universidad de Singapur dice que Bilbao es la 8ª ciudad del mundo en retención del talento. Luego estamos en la buena posición, tenemos que seguir atrayendo talento. Y para atraer talento, 2 cosas. Proyecto de Bilbao, ciudad universitaria, con más de 1000 estudiantes ya en Zorrozaurre, y la Talent House que proponemos construir en Zorrozaurre. Había pedido la palabra la candidata de EH Bildu y luego hacemos una segunda ronda de intervenciones también. Sí, no era por complementar. Antes he hablado, ¿no?, de la importancia de los cuidados, de cuidar a las personas mayores como eje necesario de todas las políticas, pero cuando hablamos de envejecimiento y cuando hablamos de reto demográfico no podemos olvidarnos de que hay muchas personas que aunque quisieran, pues no pueden formar una familia o no pueden decidir tener hijos pues por sus condiciones, ¿no? Por un lado hablamos de la precariedad en el empleo y qué clase de empleo estamos generando en una ciudad muy vinculada a los servicios, y por otro lado la dificultad del acceso a la vivienda, la dificultad que tienen muchos jóvenes para acceder, muchas jóvenes para acceder a la vivienda, que en estos momentos la tasa de emancipación se sitúa en torno a los 30 años. Es necesario construir vivienda social, pero es necesario, con las herramientas que nos dota la nueva ley de vivienda y la ya existente ley vasca de vivienda, de tasar el alquiler, establecer cánones para las viviendas vacías, tenemos mucho recorrido por hacer. Nora, vete. El reto demográfico tiene que ser precisamente eso, un reto, ¿no? Y tenemos que plantearlo así, un reto en el que compartamos más, en que como ciudad convivamos más. Las personas mayores tienen mucho que aportar, tenemos la vitalidad de los jóvenes y es importante ponernos juntos, ¿no? Y para eso tenemos que lanzar políticas intergeneracionales que hagan que los jóvenes y los mayores también puedan vivir juntos, puedan disfrutar del espacio juntos, y creo que ese es el gran reto que tenemos, compartir más, convivir más, y no nos podemos conformar con lo que tenemos hasta ahora. Tenemos que mirar al futuro y tenemos que afrontar los retos con valentía, y creo que pasa por esa necesidad de hacer convivir a las distintas generaciones también. Ana Viñals. Bueno, pues frente a la emergencia demográfica, obviamente necesitamos aumentar la natalidad, y las personas expertas lo que nos están diciendo es que no basta con ayudas monetarias, sino que lo que hacen falta son medidas estructurales. Nosotras planteamos una muy concreta, ya la defendimos también en el Pleno Municipal: activar un servicio gratuito de canguros municipales disponible los 7 días de la semana y bajo demanda. La propuesta no salió adelante, el Partido Nacionalista votó en contra, incluso su concejala de Igualdad se rió de nuestra propuesta y la calificó como aparcaniños. Es grave, hay que tomar medidas para mejorar para aumentar la natalidad. Porque Save the Children nos está diciendo que criar un niño o una niña cuesta 769 euros al mes de media en Euskadi. Y la juventud, brevemente, con empleos precarios, con alquileres a precios desorbitados, es imposible desarrollar proyectos de vida dignos. No hay que atraer talento, tenemos que retener a las personas jóvenes para que aquí en Bilbao tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida. Sí, yo creo que... Sí, creo que negando el problema, ¿cómo se puede decir que aquí estamos siendo capaces de retener el talento cuando sabemos que el 46% de la movilidad de la contratación geográfica que se da dentro de España es de jóvenes entre 20 y 35 años? Lo que se está produciendo, y yo creo que hay que verlo primero para poderlo solucionar después, es un efecto dominó. Al final hay pues muchos jóvenes cuyo el salario medio son 1.400 euros, el precio de la vivienda media son 200.000 euros, eso hace que no se pueda acceder a una vivienda, que la emancipación de los jóvenes sea a los 30 años, y obviamente pues todo eso tiene su repercusión en la pirámide demográfica. No se puede decir que no tenemos un reto por delante. Si miramos, pero es que además esto viene desde hace bastante tiempo. En Euskadi el crecimiento de la población desde el año 75 es de un 9,5%. En Madrid es el 60%, la media de España es el 32%. Tenemos un problema, un reto demográfico importante, al final, que está ligado también al crecimiento económico, con lo cual necesitamos mejorar en vivienda, mejorar en empleo, mejorar el reto demográfico y también tener mejores servicios para nuestros mayores, que tampoco se les están dando. Concluye Juan María Burto y les doy ahora la palabra porque les voy a hablar precisamente de vivienda, así que van a tener ocasión de hablar. Con lo cual... Sí, lo primero voy a intentar no confundir a la audiencia, porque las residencias no tienen nada que ver con el ayuntamiento. Lo nuestro es el servicio de ayuda a domicilio, los servicios
para detectar la soledad. Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio dan un 8,9, un sobresaliente al servicio de ayuda a domicilio. Por lo tanto, tenemos que seguir dotándonos de servicios para que las personas mayores se sientan queridas y se sientan atendidas. Por eso hablamos también de viviendas intergeneracionales o de alojamientos alternativos. Pero es que además necesitamos seguir con el tema del talento. Ciudad Universitaria es un proyecto por el cual todos los años vienen miles de personas a estudiar a Bilbao. Tenemos que intentar que algunos se queden aquí. Tenemos que poner en marcha una talent house, una casa del talento, lo haremos en Zorrozaurre, para que toda esa gente que viene a hacer una tesis doctoral, a trabajar en empresas punteras, a trabajar en el Centro de Matemáticas Aplicadas, que es algo puntero a nivel europeo y a nivel mundial, puedan tener un lugar para residir y de esa manera Bilbao seguirá siendo atractiva para el talento. No lo dice el alcalde de Bilbao, lo dice la Universidad de Singapur. Yo no sé lo que dice la Universidad de Singapur, sí que sé lo que ¿Nos viene vamos a diciendo. interrumpir a partir de ahora o vamos a esto seguir? es un debate, es por saber, es por saber. Pueden Es por saber, interrumpirse, pero como nos habíais dicho que iba a ser de alguna manera con turnos, es por sí, saber. no, es con turnos. Creo que estamos respetando Pues los tiempos. Muy brevemente, Esther Sí. Martínez, y Sí, vamos a respóndanse ver. brevemente, por favor. Bilbao, igual que Vizcaya, hemos tenido unas tasas de emprendimiento que éramos los primeros en el conjunto de España. A día de hoy estamos los últimos. No solo no atraemos talento, sino que no somos capaces de atraer todo el talento que tenemos. Ahora nos hablan de una talent house. Tenemos la torre Vizcaya, que también se nos vendió que iba a ser el faro del emprendimiento del mundo mundial, y se ha quedado en farolillo. Y hemos hecho una inversión enorme para tener plantas de esa torre que están vacías. Y todo eso se hace con dinero público que no se está sabiendo gestionar y, por lo tanto, estamos perdiendo muchísimas oportunidades. ¿Puede responder por alusiones? Sí, Había es que pedido no se puede decir lo que no es cierto. Las plantas están llenas, las 4 plantas están llenas en este momento y, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es poner en marcha la segunda fase. Traslademos a la ciudadanía mensajes ciertos, porque si no les vamos a trasladar a una ciudad que solo existe en el imaginario de alguna. Por lo tanto, vamos a seguir llevando este Bilbao para que mire al futuro, que es lo que algunos pretendemos. Quería también Nora Bete. Sí, creo que para hacer frente a ese reto demográfico tenemos que poner los cuidados en el centro y yo planteo un pacto para los cuidados y la corresponsabilidad. Es verdad que hoy en día es muy difícil conciliar, lo veo como madre, lo veo como persona joven y creo que también para esas personas mayores que viven solas, que se sienten solas en la ciudad, tenemos que poner el foco en que la soledad no deseada no sea una realidad. Por lo tanto, un pacto integral sobre los cuidados y la corresponsabilidad para Bilbao. Ana Viñal, si acabamos brevemente. Sí, bueno, las residencias no son nuestra competencia, pero las personas mayores sí son nuestra incumbencia y hay que actuar, insisto, estamos en emergencia demográfica y privatizando los cuidados, no estamos cuidando a las personas mayores. Vivienda, a mí me alegra ver cómo todos los partidos ahora defienden la vivienda de alquiler. Gracias a la bendita injerencia competencial de la Ley de Vivienda Estatal vamos a poder cumplir el derecho subjetivo a la vivienda en Bilbao. Si nos vamos a los datos de Etxebide, 17.000 personas están esperando en Bilbao una vivienda pública de alquiler a un precio asequible. Bilbao no es ciudad para jóvenes si no pueden acceder a una vivienda. Por lo tanto, nuestra apuesta es clara, invertir más en el parque público de vivienda. Necesitamos que nuestros jóvenes puedan tener su hogar y desarrollar sus proyectos de vida. Si no olvidamos que, una vez más, no ha vuelto a salir en el debate, que hay que activar la alerta frente a los desahucios, porque en Bilbao sigue habiendo desahucios y es un drama que quien lo vive personalmente es muy duro. Bueno, como ya han sacado ustedes el tema de la vivienda... Se nos van adelantando a los temas del debate, pero está muy bien. En esta ronda faltaba por hablar María del Río. Sí, yo solo quería mencionar, se ha hablado mucho de cuidados y de la buena situación en la que están, pero yo no lo comparto y cuando se habla de pacto de cuidados, pues no me parece mal que nos juntemos, ¿no?, a hablar de un tema tan importante, pero antes que nada lo que deberíamos hacer es cumplir tal y como está establecida la Ley de Servicios Sociales, que establece claramente cuáles son los derechos, que además se trata de derechos subjetivos que se pueden demandar y que no son unas ayudas que se pueden dar si hay presupuesto para ello o no. Bueno, hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de mayores y hemos hablado de vivienda, que eran los 3 temas que no queríamos dejar de tratar en este bloque. Así que voy a pasar ya al siguiente. Vamos a hablar... Algunos no hemos hablado, ¿eh? Sí. Pues, si quieren, les planteamos la hacemos la ronda. Digo, bueno, porque algunos no hemos hablado de vivienda. Hacemos una ronda. Nos hemos ceñido a lo que planteabais. Y... Bueno, pues es que es verdad que la vivienda se nota que es uno de los temas que más preocupan, pero hacemos la ronda y les preguntamos cómo hacemos frente a los altos precios, a las dificultades de emancipación de los jóvenes. Falta alquiler en Bilbao. Esta ronda la comenzaría, por mantener el orden, María del Río.
Sí, pues es importante, ¿no? La vivienda, como comentábamos, es un derecho básico que además lo que hace es nos da pie a otros derechos, ¿no? Al final, el no disponer de una vivienda asequible lo que hace es que otros proyectos de vida se queden limitados. Y desde los ayuntamientos tenemos competencias suficientes para actuar. Las teníamos antes y ahora todavía de forma más clara. Es necesario tasar el alquiler, es necesario establecer cánones de vivienda vacía y es necesario también hacer frente a este nuevo fenómeno de los pisos turísticos. Necesitamos de verdad que estén controlados. Todos conocemos en nuestros barrios pisos turísticos que no cumplen con los requisitos que establece la normativa y además lo que hacen es incrementar el alquiler y son pisos que no se dedican o que no pueden acceder pues, jóvenes que necesitan acceder a su primera vivienda. Ana Viñals. Bueno, pues al final yo lo decía, nuestra apuesta en materia de vivienda es apostar por la vivienda pública de alquiler a precios asequibles. Si nos vamos a la ley, como está ahora la ley vasca de vivienda, realmente lo que establece es una obligación genérica, pues bueno, de tener que reservar suelo público para vivienda de alquiler. Gracias a la ley estatal de vivienda va a haber y se va a exigir que la reserva de tanto de suelo público como de suelo privado, pues bueno, se tenga que dedicar una parte a alquiler asequible. Entonces, insisto, al final la apuesta tiene que ser caminar sin demonizar la compra de vivienda, pero caminar hacia la cultura de alquiler. Creemos que es una opción realista, una opción para que las personas jóvenes puedan emanciparse y efectivamente esto tiene su relación con el empleo. Hacen falta empleos dignos y de calidad e insistir, 120 desahucios que tuvimos que revisar el año pasado en Bilbao. Esa realidad también existe, de la misma manera que también siguen existiendo en Bilbao, por desgracia, muchas personas sin hogar, que eso también es hablar de vivienda y no nos lo podemos permitir en una ciudad de valores como se dice que es Bilbao. Vamos con este. Sí, las competencias en vivienda son materia autonómica. En Euskadi tenemos una ley de vivienda desde el año 2015 que yo creo que sobradamente, y lo podemos percibir todos, ya se ha demostrado absolutamente ineficaz, ¿no? Lo que hay que hacer, si queremos de verdad sacar más viviendas en alquiler, es incentivar a los propietarios para que pongan esas viviendas a disposición y no penalizar, que es precisamente lo que se está haciendo con la Ley de Vivienda del Gobierno vasco y lo que se sigue pretendiendo. No es cuestión de establecer cánones, es cuestión de dar seguridad jurídica a los propietarios para que puedan salir. Creo que en nuestro caso, en el caso de Bilbao, habría que movilizar, por supuesto, las viviendas municipales. Nosotros llevamos también un planteamiento y es incentivar fiscalmente que actividades económicas que se están realizando en pisos puedan bajar a pie de calle. Creo que conseguimos dos cosas: movilizar viviendas para el alquiler también y, por supuesto, también llenar de vida tantas lonjas que tenemos vacías a día de hoy en Bilbao. Y esto no se está haciendo en este momento. Y cuando se habla de la ley de vivienda estatal, pues bueno, hoy nos dicen 50.000 viviendas, como mañana nos pueden decir 180.000, y el modelo que están planteando ya se ha aprobado en ciudades como Barcelona y es absolutamente desastroso. Juan María Burto. Sí, 2.800 viviendas de protección pública se han construido en los últimos 10 años, 8 con Juan María Burto como alcalde. Además, Bilbao es la ciudad que tiene la mayor ratio de vivienda de protección pública. Creo que estamos en el buen camino, pero yo quiero más vivienda de alquiler, más vivienda social para la gente que no tiene recursos y más vivienda asequible para las personas jóvenes que, aun trabajando, no pueden acceder en el mercado normal. Más vivienda colaborativa, más vivienda intergeneracional y seguir apostando por la vivienda pública de alquiler. Si es necesario topar los precios del alquiler, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, Bilbao es la ciudad que menos ha subido en los alquileres en el periodo 2016-2023. Luego estamos en el buen camino. Nora, vete. A los socialistas, fíjense si nos preocupa el problema de la vivienda, que hemos impulsado no una ley, sino dos. Una en Euskadi, desde la oposición, y otra en España, muy recientemente. Y estas leyes buscan dar mayor seguridad jurídica y hacer que el acceso a la vivienda sea un derecho, ¿no? Eso es lo que planteamos los socialistas. Y es verdad que en Bilbao tenemos el parque público de vivienda por habitante más importante de España, pero yo no me conformo. Yo quiero más. Y yo quiero que en las zonas de oportunidad de la ciudad, en esos nuevos proyectos en Zorrozaurre, en Abando, en Punta Zorroza, en Olabeaga, se creen viviendas, se aumente el parque municipal de vivienda, con viviendas para el alquiler social
y que tengamos viviendas municipales en todos los distritos. Esto me parece fundamental. Y tenemos que avanzar también en fórmulas nuevas, en los alojamientos dotacionales, en viviendas colaborativas, donde puedan vivir personas de distintas edades, y tenemos que garantizar que haya viviendas en alquiler, y para eso es fundamental movilizar esas viviendas vacías. Y lo hacemos dando seguridad con una oficina a pie de calle que lo que busca es acompañar a las personas que quieren poner sus casas en alquiler, por supuesto. Bueno, como está muy ligado con esto, otra pregunta que les queríamos plantear es precisamente la de los pisos turísticos, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto de atraer el turismo y de potenciar este sector sin que sea esto un perjuicio para los vecinos? Ya ha salido sobre la mesa, así que yo les planteo la pregunta y vamos a intentar seguir el orden. Ana Viñals. Bueno, yo antes, por terminar con vivienda, yo me alegra escuchar al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista hablar de más vivienda de alquiler. Acabamos de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que no responde a la demanda de vivienda en Bilbao. Insisto, más de 17.000 personas están esperando en las listas de Etxebide a una vivienda de alquiler a precio asequible. Viviendas deshabitadas, 320 viviendas deshabitadas en Bilbao pertenecen a bancos y a fondos buitre. Automáticamente tienen que pasar a formar parte del parque público de vivienda. Vivienda colaborativa, también me alegro de que ahora todos estemos a favor de la vivienda colaborativa. Desde el Carrequín Podemos lo llevamos al Pleno Municipal. No se está apoyando urbanísticamente a la vivienda colaborativa y hace falta más financiación. El área de vivienda es el área que menos presupuesto recibe de todo el presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao. Así es imposible hacer vivienda pública y de alquiler y de calidad. Y en cuanto a los pisos turísticos, pues hay que controlarlos. Un dato, el 40% de los pisos turísticos en Bilbao son ilegales. No cumplen los requisitos. Obviamente hace falta control y hace falta, por nuestra parte como propuesta, implementar la tasa turística para que podamos fortalecer los servicios municipales, que son los que también hacen que los turistas estén mejor en Bilbao. Esther Martínez. Sí, a ver, yo creo que ya se ha demostrado, llevamos desde el año 2015, no se puede hablar de que se va a fomentar el alquiler cuando las recetas de algunos ya se vienen poniendo en práctica desde hace 8 años y han sido un fracaso. El establecer cánones a vivienda vacía, el establecer recargos en el IBI no hace que afloren viviendas en alquiler. No se incentiva, solamente se castiga y eso hace que los propietarios en muchas ocasiones pues tengan muchas dudas y se puedan retraer. Y así no vamos a solucionar este problema. Como no lo solucionamos, podemos decir que tenemos un parque de vivienda pública. Bueno, las viviendas de protección oficial que se están construyendo en Zorrozaurre, la de 2 habitaciones son 180.000 euros más IVA, que es un 10%, más los gastos correspondientes de notaría y de registro, y en el caso de una vivienda de 3 habitaciones son también 190.000 euros más IVA. Obviamente, con este precio de la vivienda, vivienda pública, es muy difícil que los jóvenes puedan acceder al mercado de la vivienda cuando estamos hablando de que tendrían que destinar más allá del 60% de su salario para poder acceder a una hipoteca y también más allá del 60% para poder acceder a un alquiler. Entonces, ya las fórmulas que algunos han puesto en marcha a lo largo de los años y se han visto que son absolutamente ineficaces, no merece la pena volverlas a repetir. Juan María Burto. Bueno, creo que la pregunta era los pisos turísticos, ¿no? Es por centrarme, porque a veces parece que uno se puede despistar, pues parece que estamos volviendo al tema de la vivienda. Pisos turísticos. La primera reflexión es que si Bilbao fuera una ciudad insegura no estaríamos hablando de los pisos turísticos. La segunda reflexión es que tenemos una normativa que es modélica, porque en Bilbao los pisos turísticos únicamente pueden estar en una primera planta y además en el caso del casco viejo solamente una por comunidad de vecinos. Luego hay una política restrictiva a los pisos turísticos. Lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, es mejorar el control de los pisos turísticos. Por eso, lo que proponemos desde el Ayuntamiento de Bilbao, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, es colaborar, trabajar conjuntamente con el resto de instituciones para realizar un mayor control de los pisos turísticos y que estén todos y cada uno de ellos bajo control. El turismo es una oportunidad para Bilbao y los socialistas lo defendemos así, pero nuestro modelo es el de un turismo sostenible, en lo social, en lo medioambiental y también en lo económico. Y, por supuesto, los pisos turísticos hay que regularlos. Tenemos una normativa que ya de alguna manera nos indica dónde y cómo se pueden establecer, pero tenemos que compartir información con las demás instituciones. La Diputación tiene mucho que decir y tiene mucha información que ofrecer y tenemos que regular a nivel europeo porque las plataformas de pisos turísticos
tienen un ámbito mundial y hay que establecer regulación. Y si usted conoce pisos ilegales, denúncielos, señora del Río, que para eso hay un registro en el que se pueden denunciar. Pero, desde luego, tenemos que regular la actividad turística para que sea sostenible y para que podamos tener una buena convivencia entre bilbaínos y bilbaínas y las personas que nos visitan. Acabamos con la señora del Río. Sí. Bueno, gracias por la invitación, pero en cualquier caso creo que debería ser una labor de las instituciones actuar de manera proactiva y no es algo que preocupe solo a EH Bildu, también preocupa, por ejemplo, a la Asociación de Hoteleros, ¿no? Porque es verdad que se pueden situar en una primera planta, pero no hay más que entrar en alguna de esas plataformas para ver que claramente dicen, ¿no?, que alguna vivienda está en un tercero o en un cuarto. Pero en cualquier caso debemos hablar de si el turismo debe tener límites, estamos empezando a ver cuáles son esas consecuencias, estamos viendo el impacto de los alquileres, vemos también, ¿no?, la saturación de free tours a veces por el casco viejo y vemos también los abusos laborales que someten. Entonces, turismo sí, pero necesitamos que sea un turismo que se adapte a nosotros y no que bilbaínas y bilbaínos tengamos que adaptarnos a ese turismo. Un apunte, si es Muy posible, brevemente. solamente para decir que las plataformas nunca dicen dónde están los pisos. Nunca Sí, dicen. algunas que sí, pero lo hablamos un día que tengamos más tiempo. También quería hacer un apunte, Ana Viñals. Sí, no, en relación al turismo, decir que desde el Carrequín Podemos defendemos un modelo de turismo equilibrado, en equilibrio. Creemos que se pone el foco excesivamente desde el Ayuntamiento de Bilbao en el turismo internacional. Creemos que hay que equilibrarlo con el turismo de proximidad y local. Basta con ver y aprender lo que vivimos en la pandemia. Cuando no se podían coger aviones, si alguien nos salvó económicamente fueron los turistas que vinieron de otras provincias y de comunidades autónomas limítrofes. Ellos fueron los que nos ayudaron a salvar la economía, lo dijeron los hosteleros, lo dijeron los hoteleros y por eso creemos que el modelo de turismo tiene que ser equilibrado. Y no es una cuestión esto de percepción, la cuestión de los pisos turísticos. Un dato, y lo repito, el 40% de los pisos turísticos en Bilbao no cumplen los requisitos y son irregulares y me alegro, pues bueno, que ahora el señor Aburto diga que va a controlarlos porque evidentemente hace falta hacerlo. La señora Martínez. Sí, había obviamente pedido. el turismo es afortunadamente una actividad económica más que tenemos desde no hace mucho tiempo en Bilbao. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es que cada vez pues las estancias sean más prolongadas, también que se puedan visitar más zonas de Bilbao. Creo que está todo absolutamente concentrado y no se está haciendo una labor por parte del Ayuntamiento para que el turismo conozca de verdad todo Bilbao. De hecho, por ejemplo, Recalde ni aparece en las guías turísticas que da el Ayuntamiento, ¿no? Y eso lleva a que se concentre todo. O la zona de Achuri, que está al lado del casco viejo y también hay pues tampoco llega. Y en cuanto a las viviendas turísticas, obviamente hay una regulación y lo que se tiene que hacer por parte de un gobierno que sea responsable y que se determine como tal es controlar que efectivamente la regulación que nos hemos dado se está cumpliendo. Y todos sabemos que hay incumplimientos, algunos flagrantes. La señora Bete negaba con la cabeza, no sé si quiere volver a participar. No, yo quiero decir que el Ayuntamiento, por supuesto, que controla y tiene que controlar más y tendremos que establecer un censo de pisos turísticos, pero creo que no podemos crear una alarma donde no hay. Solamente trasladar que en Bilbao no ponemos el foco en el turismo, es uno de los focos en el turismo. El principal foco es el de los servicios avanzados a la industria, seguro que tenemos ocasión de hablar de eso, pero el turismo significa en este momento un 7,5% de nuestro Producto Interior Bruto y es algo, sin ninguna duda, a cuidar de manera sostenible, por supuesto. Señora del Río, En cualquier caso, desde luego que está creciendo, yo creo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta por la calle, ¿no? Que antes nos hacía ilusión ver a un turista y ya empiezan a haber problemas. Eso no quiere decir que todavía lo sea ni que hayamos llegado al límite, pero sí que es el momento de sentarnos, de hablar y sobre todo tenemos experiencias cercanas, ¿no? Hemos visto lo que pasa en Donosti o en lugares similares y no vamos a esperar a que esos problemas sean difíciles de gestionar antes que hacerlo. Y también deberíamos empezar a hablar de la tasa turística. Lo mencionaban ustedes, los sectores económicos para generar riqueza y empleo. Hablemos del modelo de ciudad en este tercer bloque. ¿Qué sectores hay que potenciar en la villa para impulsar la riqueza? ¿Cuáles se encuentran más descuidados? ¿Hay margen para potenciar el comercio local frente a las grandes cadenas? Empezaría respondiendo este bloque Esther Martínez.
Pues yo creo que tenemos que cambiar el modelo de ciudad para poder hacer frente también al reto demográfico, como hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que a día de hoy tenemos una zona de mucha oportunidad, como es Zorrozaurre. Llevamos 20 años viendo maquetas, pero realmente pues no tenemos nada encima de la mesa. Nosotros planteamos un proyecto que se llama Osasun Island. Se trata de tener en Zorrozaurre 200.000 metros cuadrados en los que se puedan establecer servicios sanitarios también para poder dar esa prestación que nos está dando por parte de Osakidetza a la población mayor que tenemos, y también poderlo unir con la innovación, con la investigación, con la educación, poder atraer nuevos congresos. Creemos que es una zona de oportunidad que se podría hacer con la colaboración de todas las administraciones públicas, porque a día de hoy el 91,7% del PIB de Bilbao es sector servicios, y de ahí solamente un 7% es el sector sanitario. Nosotros aspiramos a poder llegar al 25%, aspiramos a que Bilbao pueda ser un polo de referencia en la sanidad de todo el sur de Europa, y creemos que solo así, siendo ambiciosos con el reto demográfico que tenemos, siendo ambiciosos con el reto económico que tenemos y siendo ambiciosos para dar oportunidades a los jóvenes, podamos tener un futuro mejor y volver a ser el referente que ya fuimos. Señor Aburto. Sí, yo creo que es muy importante empezar por lo local, por lo cercano. El comercio y la hostelería, con ese plan estratégico de comercio que hemos trabajado con los diversos sectores, haciendo que Bilbao sea una capital comercial. A partir de ahí, Zorrozaurre, la punta norte, la que está más cercana a Zorroza, el parque tecnológico, en estos momentos puedo decir que todas las parcelas ya van a estar ocupadas por empresas, porque tienen ya titulares para hacer esos servicios. Más de 2.000 empleos intensivos en conocimiento. El 23,5% del Producto Interior Bruto de Bilbao son los servicios avanzados a la industria. Se van más al foco de la industria que al foco de los servicios. Y creo que es muy importante el emprendimiento. El emprendimiento básico, lo que planteamos es generar 600 empresas que generen 900 empleos en el ámbito del comercio, de la hostelería, de negocios pequeños, y el emprendimiento vinculado a la innovación, vinculado a la tecnología, el que se está desarrollando en la Torre Vizcaya, en esas 4 plantas que están ya llenas y que están dando servicios a empresas que han sido generadas por entidades muy importantes como el Banco Bilbao Vizcaya y otras entidades de enorme trascendencia en la ciudad de Bilbao. Bilbao es el epicentro económico de Euskadi y es verdad que nuestra economía se ha transformado. Somos una ciudad de servicios muy potente, pero creo que es necesario diversificar la economía en sectores de oportunidad, como pueden ser la economía de los cuidados, la economía verde, para que nos hagan ganar músculo económico y para que generen esas oportunidades, ¿no? Antes hablábamos de retener talento o atraer talento, pues pasa por crear empleos en estos sectores que creo que van a ser pujantes y que es importante que Bilbao se sume a los sectores estratégicos, porque cuando nos centramos demasiado en un sector, en el sector servicios, y cuando ocurre una crisis, ¿no? es complicado salir de ella. O sea, si ponemos todos los huevos en una misma cesta, resulta más difícil. Por lo tanto, necesitamos más músculo económico y apostar por sectores punteros. María del Río. Sí, pues desde H. Bildu apostamos por un Bilbao donde todas y todos podamos desarrollar nuestra vida con plenitud. Necesitamos viviendas, necesitamos hablar de cuidados, necesitamos hablar de ocio y, por supuesto, necesitamos hablar de actividad económica. Pero para eso no vale cualquier actividad económica. Tenemos que recordar, ¿no?, Bilbao, nuestro pasado industrial, que lo llevamos en nuestro ADN, y tenemos que apostar por una industria diferente, una industria actual, una industria que sea limpia, que sea avanzada, comprometida con la investigación y que además dé respuesta a las necesidades sociales y a las necesidades urgentes que tenemos, por ejemplo, vinculadas al cambio climático. Y además de eso, por supuesto, apostar por el pequeño comercio, que además en este momento sufre una competencia que yo diría casi desleal, ¿no?, por parte de franquicias y por plataformas de comercio electrónico. Y al final el pequeño comercio es lo que da vida a nuestros barrios y también lo que nos dota de identidad. Acabamos. Pues nosotras desde el Carrequín Podemos apostamos por defender y construir una nueva agenda urbana para el futuro de Bilbao, que no es otra cosa que avanzar hacia un modelo de ciudad que nos cuide y que nos proteja, y planteamos asumir el principio de una ciudad de los 15 minutos, un Bilbao de distancias cortas que nos permita vivir una vida más sosegada, pensar en un Bilbao a escala humana, descentralizado, y esto significa llevar el centro a cada uno de los barrios.
Y en esta revolución de la proximidad que nosotras planteamos, la bicicleta para nosotras tiene un papel muy importante. No se puede actuar construyendo bidegorris a golpe de impulso, bidegorris que chocan contra una pared. Necesitamos un plan estratégico de movilidad ciclista para los años 2023-2030 que propusimos nosotras desde el Elkarrekin Podemos en el Pleno Municipal y que se tiene que implementar. Necesitamos también bidegorris conectados y seguros entre todos los barrios de Bilbao, y necesitamos también que se cumpla el plan de movilidad urbana y sostenible, esos proyectos de semipeatonalización y de peatonalización, pues bueno, que algunos en plena campaña electoral pues han quedado paralizados. Voy a plantearles la siguiente pregunta porque se nos están adelantando a los temas. Yo creo que lo que queríamos plantearles a continuación tiene mucho que ver con la intervención de la señora Viñals. Queríamos preguntarles también sobre sostenibilidad, precisamente, ¿no? Cómo hacer de Bilbao una ciudad más sostenible, y preguntarles si la peatonalización de las calles, si el Bilbao A30 ha tenido los efectos que se esperaba o hay que hacer algún ajuste. Arrancamos con Juan María Burto. Sí, la sostenibilidad es el preocuparnos por el entorno en el que vivimos, por el medio ambiente, no solamente por el medio natural, sino por el lugar donde los seres humanos desarrollamos nuestra vida y, entre otras, el entorno urbano, ¿no? Por eso planteamos, sin ninguna duda, más semipeatonalizaciones, buscar más espacios para la ciudadanía, y hay múltiples ejemplos de lo que estamos haciendo en este momento en Bilbao y de lo que seguiremos haciendo en el siguiente mandato para que los peatones, la ciudadanía, tengamos más espacio para transitar y para el contacto entre las personas. En segundo lugar, un transporte que cosa la ciudad, que cosa los barrios, que nos comunique entre los barrios con los servicios básicos y que ese transporte esté cada vez más electrificado. La apuesta por la bicicleta, sin ninguna duda, y porque en Bilbao podemos ir andando casi de un sitio para otro sin ninguna duda, ¿no? Y finalmente, los ascensores. Fundamentales para que los barrios altos se sientan parte de ese Bilbao, ¿no? al que pertenecen, y por el que tenemos una apuesta decidida desde el Partido Nacionalista Vasco, construyendo ascensores, y planteamos que al final de este mandato podamos llegar a los 80 ascensores. Nora Bete. La movilidad es la política mejor valorada por los bilbaínos y bilbaínas, y yo realmente me siento muy orgullosa porque creo que ha supuesto una revolución en la ciudad. Hemos sabido, los socialistas, ligar la movilidad con la salud de las personas y hacer que en Bilbao pudiéramos vivir más y mejor haciendo políticas en favor de la sostenibilidad, ¿no? Con un transporte público más eficiente, que conecta bien la ciudad y que es accesible, también favoreciendo esos espacios para las personas alrededor de las escuelas, pero también en todos los barrios, donde iremos ganando espacios peatonales para que las personas puedan disfrutar de las calles. Seguiremos avanzando, electrificando los aparcamientos de residentes, con un transporte público cada vez más electrificado también, y, por supuesto, la apuesta por la bicicleta. Era un elemento testimonial hace unos años, y desde que pusimos en marcha el Servicio Municipal de Bicicletas es una revolución. Han pasado ya más de 6 millones de personas por nuestras bicicletas. Por lo tanto, creo que nuestra apuesta por la sostenibilidad es clara, y además la movilidad nos permite vivir mejor. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir apostando por este modelo, que Bilbao es un referente mundial en movilidad. Señora del Río. Sí, apostamos por una movilidad sostenible, como no podía ser de otra manera, apostando por el transporte público, por la movilidad en bicicleta y, por supuesto, por la movilidad a pie. Debemos de prestigiar la bicicleta como un medio de transporte, situando, por ejemplo, esos espacios, ¿no? Esos aparcabicis cerca de, por ejemplo, del tren, para que se haya una intercomunicación entre los diferentes medios de transporte. Metro, impulsar también desde el Ayuntamiento para que la línea 4 se lleve a cabo, esa deuda con los barrios del sur, y ampliar los horarios que al final no dan respuesta a personas que trabajan a turnos o que trabajan en hostelería. En cuanto a autobuses, pues es el momento, ¿no?, de aprovechar a reordenar esos autobuses y a adecuarlos lo más posible a la nueva realidad. Y por finalizar, en cuanto a la movilidad a pie, la peatonalización es verdad que ayuda, que promociona a que podamos caminar por la ciudad, pero tenemos que tener cuidado se da en muchas zonas la excesiva privatización del espacio público, y a todos nos gusta estar tomándonos algo en una terraza, pero también poder andar con tranquilidad. Ana Viñals, acabamos con Esther y hacemos una segunda ronda, si lo desean. No, pues yo me alegro haber introducido el tema de la sostenibilidad en el debate. Realmente desde el Elkarrekin Podemos hemos planteado en el Pleno un total de 122 propuestas en el mandato anterior, y 30 de ellas fueron relacionadas con la sostenibilidad.
y realmente muchas veces escuchamos hablar de que Bilbao es una ciudad que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, pero luego nos vamos a la práctica y vemos como un Bolinchu que bueno, se le ha puesto una autopista por encima haciendo daño a ese entorno natural. Vemos como en Archanda, lo que de alguna manera se nos vende como un parque y nuestro pulmón verde, se quiere reactivar un vertedero, o vemos como en Zorroza siguen existiendo empresas como Sader y Profersa que gestionan residuos peligrosos y que los vecinos y vecinas de Zorroza, de Olabeaga, de San Ignacio tienen que sufrir diariamente los fuertes olores. Eso no es apostar por la sostenibilidad, eso no es cuidar a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Movilidad, 61% de los vecinos y vecinas en Bilbao se mueven a pie, por lo tanto hay que hacer cumplir el plan de movilidad urbana sostenible y si no se concretan esas semipeatonalizaciones no vamos a avanzar. Transporte público, evidentemente hay que fortalecerlo. Nosotras planteamos que Bilbobús, las bonificaciones se alarguen hasta el mes de diciembre. Fue un tema que nosotras... Sí, yo creo que sostenibilidad sería también que todos los barrios puedan ser el centro de Bilbao. Y si hemos hecho nosotros un estudio del año 2001 al año actualmente y cada vez hay más diferencias entre los barrios. Yo creo que los barrios del sur están absolutamente desasistidos, también en movilidad como en tantas otras cosas. De hecho, todas las asociaciones del Distrito 7 se han plantado en el Consejo de Distrito para denunciar la falta de atención por parte del Ayuntamiento. Y por supuesto que en movilidad todos y cada uno de los distritos, todas y cada una de las asociaciones con las que nos hemos reunido nos han dicho que hay demandas en movilidad, es decir, que podemos alardear de premios, pero el premio que nos tienen que dar los vecinos pues nos ponen todavía muchas cuestiones pendientes. No tiene ningún sentido que para ir de San Adrián o de Miribilla al Hospital de Basurto, que es un servicio básico, haya un autobús cada hora. No tiene ningún sentido que para conectar Recalde con Abando haya 3 autobuses que pasen en un lapso de 5 minutos. Y eso es simplemente ni siquiera saber organizar bien el servicio público que nos piden los vecinos de Bilbao. Una vez más nos dan ustedes paso a los temas, que se lo agradecemos porque precisamente, y así ya ponemos en marcha esta ronda para que se puedan también responder, y les planteo efectivamente qué mejoras, qué medidas tienen ustedes en mente para poner en marcha en los barrios periféricos para atajar las desigualdades entre barrios en Bilbao. Comenzaría esta ronda Nora Bete. Por terminar con la sostenibilidad, nosotros siempre hemos defendido que Bilbao sea una ciudad para las personas y, por lo tanto, ganar espacios para las personas supone precisamente eso, que podamos desplazarnos de forma más amable y que podamos hacerlo por calles mucho más amables, peatonalizadas, por supuesto, y tenemos que avanzar también en ganar espacios verdes. Lo necesita Bilbao y los socialistas así lo llevamos a cabo en las áreas que gobernamos. Y en lo relativo a los barrios, es verdad que muchas veces cuando hablamos con vecinos y vecinas nos trasladan preocupaciones, nos trasladan quejas y en la mayoría de los casos pues tienen razón y tenemos que avanzar a que Bilbao sea una ciudad en la que todos los barrios tengan las mismas oportunidades, ya sea en equipamientos, en limpieza, en jardinería o en accesibilidad. Y ese es el modelo que defendemos. Todos los barrios con las mismas oportunidades y presentamos un plan de barrios con 100 medidas que son 100 respuestas a lo que preocupa a nuestros vecinos y vecinas. María del Río. Sí. Pues son varios los indicadores que demuestran que es diferente, ¿no?, a vivir en un barrio u otro. Afecta desde, bueno, a la posibilidad de estar en desempleo, que en algunos barrios es hasta 7 veces mayor, pero es que afecta hasta la esperanza de vida, ¿no? Entonces, desde luego, es algo que hay que atajar. Ya llevamos años escuchando que es la hora de los barrios, pero bueno, no acaba, parece que no acaba de llegar. Son muchos los problemas que se repiten. Tenemos problemas de accesibilidad, de calidad de los servicios públicos, de necesidad de tener espacios de encuentro donde se pueda generar barrio y donde se pueda generar vida comunitaria. Y respecto a esto, me parece fundamental potenciar los consejos de distrito, que sean de verdad órganos donde se permita la participación, donde las asociaciones puedan votar y que su opinión sea escuchada y sea vinculante. Ana Viñals.
Bueno, pues nosotras reconocemos que desde la gestión municipal es difícil mantener un equilibrio entre los barrios teniendo en cuenta el tamaño que tenemos como ciudad, pero nosotras creemos que transformar Bilbao pues, es pensar en todos sus barrios. No compartimos esa visión simplista de en Bilbao pues está todo bien, o esa visión reduccionista a veces que se nos plantea de que Bilbao va a 2 velocidades. Bilbao va a muchas velocidades, tantas como barrios tiene, no son las mismas necesidades las que tiene el barrio de La Peña como las puede tener el barrio, por ejemplo, de Abando. En La Peña, por ejemplo, tienen grandes zonas verdes y muchos árboles y mucha vegetación. En cambio, en Abando pues pueden tener quizá mejor conexión de transporte público, pero les hacen falta más zonas verdes. Por tanto, nosotros creemos que hay que dar un trato equitativo a los barrios. A cada barrio hay que ofrecerle pues, los recursos y el apoyo económico en función de sus necesidades. Y nosotras siempre planteamos proyectos que tejan y que unan barrios. Planteamos, por ejemplo, cubrir todos los tramos de la A8 en todos los tramos que técnicamente sean posibles, y al final lo que planteamos es hacerlo con corredores verdes, con zonas verdes, para también de alguna manera hacer frente a esa emergencia climática. Esther Martínez. Sí, yo lo que creo es que todos los bilbaínos debemos tener derecho a tener las mismas oportunidades, ¿no? Y obviamente, desgraciadamente, a día de hoy no es así. Hay muchas zonas que están desatendidas. Los vecinos de Miribilla tienen problemas para acceder al ambulatorio, que es un servicio básico. Hablamos de los consejos de distrito. Tenemos un reglamento de participación ciudadana del año 89. A los vecinos, en muchas ocasiones, por parte de los responsables municipales, se les dice tomo nota. Incluso se pone color al cuaderno, incluso se acude con cámaras y con fotógrafos, pero eso no es estar al día a día de lo que se necesita, porque si alguien toma nota y lleva 8 años tomando nota y al final no da soluciones, pues nos encontramos en la situación que nos encontramos. Por cierto, que se ha comentado también el tema de 30 km/h, a nosotros nos parece que es una medida absolutamente desacertada. No todas las calles de Bilbao son iguales y, por lo tanto, habrá que dar, tal y como dice la Dirección General de Tráfico, distintas velocidades en función del tipo de vía que sea, ¿no? Es mucho más fácil por parte del Gobierno hacer que todo sea igual, pero eso está generando problemas de retenciones, de retrasos del transporte público. Y, por supuesto, un tema que no se aborda y es la falta de aparcamientos que tenemos en Bilbao, que es un problema diario para muchísimos bilbaínos, a quienes se les cobra el impuesto de circulación, se les cobra la OTA, pero luego no se les da ningún servicio. Juan María Burto. Por terminar, de manera telegráfica, más tren de alta velocidad, más línea 4, más puerto y más aeropuerto también en Bilbao, conectividad externa. Los barrios son lo más importante de Bilbao. Yo he estado en los 42 barrios y he ido escuchando a la ciudadanía. ¿Y cuáles son sus peticiones? Rebajes de acera, zonas estanciales, zonas verdes, ascensores, y en eso estamos para mejorar los barrios de Bilbao. Pero también que les llevemos actividades deportivas al ámbito del espacio público, y también eso lo proponemos. Y también que los centros de distrito se refuercen su aspecto de infraestructuras culturales en los barrios, y además llevar la cultura también a que en las calles de Bilbao, en esos barrios de Bilbao, puedan disfrutar de la cultura en la calle. Además, planes para los barrios de Bilbao, el plan especial del Peñascal, el plan especial de Punta Zorroza, que van a suponer regeneraciones de barrios de nuestra ciudad que están ahí y que están esperando a que la actuación sea próxima, y eso es lo que ya les proponemos. Estamos al límite del tiempo, pero les vamos a dejar participar muy brevemente. Me parece que la señora Bete había pedido la palabra y pues sí. Luego María, hacemos una segunda ronda breve a todos, si les parece. Señora Burto, y ya vamos al minuto final. Se ha hecho mucho en los barrios de Bilbao, pero es verdad que necesitan un nuevo impulso y necesitan pues lo que nos demandan, ¿no? Y yo creo que nuestra labor también es escuchar, ir a los consejos de distrito a escuchar y también a dar respuesta. Y yo me comprometo a ir a rendir cuentas siempre a los consejos de distrito. Y por alusiones a la señora Martínez, yo quería decirle que para mí todos los bilbaínos y bilbaínas son iguales y quiero que tengan debajo de sus casas calles y no carreteras, que puedan tener una calle sin humos y sin ruidos en todo Bilbao, en todos los sitios. Y la normativa de la DGT nos invita a hacer precisamente eso. Señora Martínez. Sí, claro, todos tenemos calles y carreteras y muchos también coches que no pueden aparcar. Me parece, de verdad, sorprendente que por parte del señor Aburto se nos vuelva a hablar del AVE, de la línea 4 o del derribo del viaducto de Recalde. Son clásicos de la villa, llevan ustedes más de 30 años y lo único que han hecho es poner palos en la rueda para que el AVE no llegue. Se paralizó en el año 2018 porque decidieron apoyar a Sánchez, porque el tema estaba para iniciarse con carácter inmediato y así lo han reconocido
reconocido ustedes mismos. El tema de la línea 4 que conecta de norte a sur Bilbao también es un proyecto que se ha dejado en el cajón desde hace más de 20 años. Por supuesto, también el derribo del viaducto de Recalde. Hay 50.000 personas en Recalde que están reclamando el derribo de este viaducto desde hace 40 años y siempre sale en campaña electoral, pero obviamente no tiene ningún sentido ni lo que dicen ni ninguna sensibilidad con las necesidades que tenemos los bilbaínos. Señora Aburto, por alusiones. Sí, este alcalde defenderá los intereses de Bilbao allí donde estén y ojalá deja de ser un clásico y ojalá los gobiernos del Partido Popular hubieran hecho que el tren de alta velocidad estuviera ya funcionando, pero no lo han hecho y por eso seguimos defendiendo y vamos a seguir trayendo el tren de alta velocidad a Bilbao. Dos datos y con esto termino. El año pasado, de los 115 millones de inversión del presupuesto, 55 en los barrios. Y proponemos en el siguiente mandato, en el Ausoquí de Plana, 2 millones más a dedicar a los barrios de Bilbao. Es decir, frente a 48 millones, 56 millones en el siguiente mandato para los barrios de Bilbao. Ana Viñals. Los barrios necesitan un trato equitativo, que se les dé y se les dote del presupuesto que necesitan en base a sus necesidades. No basta, señora Bete, con escuchar a los vecinos en los consejos de distrito. Los consejos de distrito no funcionan. Un modelo de gobernanza colaborativa exige que las personas, los vecinos, las personas jóvenes puedan decidir sobre las políticas públicas que implementamos en el ayuntamiento. OTA, que también se ha nombrado desde el Carrequín Podemos, tenemos también nuestro propio modelo de OTA, gratuito para los residentes y lo tenemos también perfectamente cuantificado. Proponemos aumentar el coste medio minuto en un 0,005 euros, tanto para zona azul como para zona verde, y eso supondría un aumento en los ingresos de 13.568 euros, porque lo que se hace ahora con la OTA no tiene nombre. O sea, aquí se instauran OTAs en los barrios en función de si los vecinos o vecinas son o menos activos. No está regulado. Si una asociación de vecinos lo pelea más, ahí va la OTA, y entonces las consecuencias lo viven el resto de barrios. Eso no es serio. Señora del Río. Sí, yo creo que las bilbaínas y los bilbaínos estamos muy orgullosos de nuestros barrios, ¿no? Y muchas veces nos identificamos como de qué barrio somos. Y yo creo que eso es algo que hay que preservar, porque las personas trabajan cada día por sus barrios, trabajan cada día por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, y además lo hacen durante años trabajando de manera insistente. Necesitamos cómo canalizar toda esa energía, cómo canalizar esa fuerza. Necesitamos un reglamento de participación. Y como ejemplo, ya que se ha mencionado el barrio de Recalde, pues poner el ejemplo de los barrios del sur y cómo han sido capaces de juntarse 77 asociaciones diferentes para de verdad impulsar proyectos que algunos llevan ya 40 años de retraso. Nos gustaría volver a darles la palabra, pero estamos ya completamente fuera de tiempo. Si es algo muy breve. Es muy breve. Llevamos la OTA donde nos solicitan los vecinos y solo tiene que ir a San Ignacio para que vea qué bien ha funcionado y qué contentos están los vecinos y vecinas. Y la llevaremos a Arangoiti y allá donde nos lo soliciten. Nos encanta que haya un debate tan vivo para mejorar nuestra villa. Bueno, vamos a dar paso ya a ese minuto final. Vamos a hacer en el orden inverso al que hemos ido dando las intervenciones. Comenzaría en este caso la candidata del Partido Popular. Sí, yo creo que tenemos que tener ambición por Bilbao y ambición para los bilbaínos. Y creo que hay alternativa a estos pactos entre el PNV y el PSOE que nos han llevado al estancamiento y a la conformidad, ¿no? Nosotros queremos una ciudad que sea más próspera, donde todos podamos desarrollar con confianza nuestros proyectos vitales y profesionales. Y queremos una ciudad en la que se puedan mejorar los servicios públicos, en la que todos los barrios sean el centro de Bilbao, en la que se pueda bajar impuestos, en la que se pueda tener una gestión seria y, por supuesto, en la que se pueda garantizar la seguridad en nuestras calles, ¿no? Estamos orgullosos de la sociedad bilbaína, de esa sociedad vital y pujante que tiene muchísimos estímulos que creo que en muchas ocasiones no están siendo encauzados y, por lo tanto, desasistidos por parte de los gobiernos municipales. Queremos una ciudad en la que dialogar, en la que acordar, en la que poder vivir y convivir en libertad. Y para todo esto pedimos la confianza de los ciudadanos el próximo domingo votando al Partido Popular. Muchas gracias. Ana Viñals. Bueno, pues soy Ana Viñals, candidata a la alcaldía de Bilbao por el Carrequín Podemos, donde gobernamos, demostramos que se pueden poner en marcha políticas útiles y eficaces para proteger a la mayoría social. Nos decían que no se podía subir el salario mínimo interprofesional, que no se podían topar los precios de la energía, que no se podían regular el precio de los alquileres, y hemos demostrado que con voluntad política, si se quiere, sí que se puede gobernar para
para esa mayoría social y mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y de las bilbaínas. Es hora de transformar Bilbao. Somos la fuerza política que defiende lo público en todos los ámbitos, en educación, en sanidad, en cuidados, en energía. El próximo 28 de mayo votar Elkarrekin Podemos servirá para fortalecer la educación pública, para proteger Osakidetza, para ofrecer viviendas de alquiler a precios asequibles, para avanzar hacia un futuro medioambientalmente más sostenible y para asegurar derechos para todas las personas. No te conformes, no te resignes. El 28 de mayo vota Elkarrekin Podemos para vivir mejor. María del Río, candidata de H. Bildu. Sí, pues este 28 de mayo nos jugamos mucho. Quienes creemos que podemos tener un Bilbao más habitable, tenemos la capacidad de transformar nuestra ciudad y de transformar nuestras vidas. EH Bildu es el partido con mayor presencia en los ayuntamientos vascos y allí donde gobernamos la ciudadanía gana en derechos, gana en servicios sociales, gana en vivienda pública y gana también en espacios de empoderamiento. Creo que Bilbao se merece un ayuntamiento que sea capaz de aprovechar su mayor activo, las personas que trabajan cada día por sus barrios y por su gente, en un sinfín de movimientos sociales. Y por eso pido el voto para EH Bildu, para todas las personas que trabajan, que viven y que cuidan en Bilbao. Porque en Bilbao lo importante no es de dónde venimos cada una, sino hacia dónde caminamos juntas. Nora Abete, candidata del Partido Socialista. Soy Nora Abete, me apasiona Bilbao y estoy convencida de que puede ir a mejor. Quiero ser la persona que transforme la ciudad y que haga de Bilbao una ciudad más segura, más amable y con más oportunidades. Creo que Bilbao puede enfrentarse a los retos de otra manera. No son los mismos problemas los de ahora que los que tuvimos hace 4 u 8 años y por eso las soluciones no pueden ser las mismas. Y por eso también necesitamos una nueva persona al frente del ayuntamiento. Y yo soy esa persona. Por eso, el 28 de mayo te pido que me des tu apoyo, que votes al Partido Socialista, porque juntas podemos hacer de Bilbao una ciudad mejor, la ciudad que merecemos. Y es importante que participes, es importante que decidas y es importante que defiendas lo que piensas. Por eso, el próximo domingo, vota al Partido Socialista para un Bilbao mejor. Juan Mari Aburto, candidato del Partido Nacionalista Vasco. Sabéis cómo soy, no tengo doblez, con mis virtudes y mis defectos. Me voy a dedicar en cuerpo y alma a las bilbaínas y los bilbaínos. Tengo pasión por Bilbao. Voy a poner toda mi capacidad de trabajo, mi capacidad de gestión para que Bilbao siga mejorando. Para mí Bilbao es orgullo, ilusión y compromiso. Conocéis bien mis 3 prioridades. Las personas, todas y cada una de las personas, favoreciendo a las más vulnerables. Los barrios, todos y cada uno de los barrios, que sientan que pertenecen a ese Bilbao cohesionado y moderno que progresa, y generar actividad económica y empleo para que esto sea posible. Si queréis que Bilbao sea la mejor ciudad para vivir, para trabajar, para disfrutar, necesito vuestro apoyo, necesito que apoyéis al Partido Nacionalista Vasco, que ofrecemos estabilidad, certidumbre y confianza. Juan Mari Aburto significa, de alguna manera para Bilbao, significa siempre que hay un futuro apasionante y que hay un presente ilusionante. Por eso, en este momento, os pido el voto para Juan Mari Aburto, para el Partido Nacionalista Vasco, porque Bilbao tiene que mirar al futuro. Pues ya solo nos queda darles las gracias a los 5 por este debate que ha sido vivo, que ha sido intenso, pero en el que también hemos podido escuchar sus propuestas. Muchas gracias y buen final de campaña. Y agradecer también a quienes nos habéis estado siguiendo a través del directo en elcorreo.com. Mañana toda la información también en la edición impresa y nosotros seguimos con esta ronda de debates electorales el próximo miércoles con los candidatos a la alcaldía de Vitoria. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias.